¿Os habéis detenido alguna vez a contemplar el abismo que separa la comodidad de un aula perfumada de lavanda de la ferocidad de un abismo vegetal donde la luz del sol muere antes de tocar el fango? Imaginaos por un instante a una mujer de principios del siglo XX, una mujer de intelecto brillante y modales refinados, cuya vida estaba destinada a la seguridad de los pupitres de madera tallada y el prestigio de las academias de Medellín. Una mujer que, según el juicio de sus contemporáneos, poseía la sensatez necesaria para escalar las cumbres de la educación colombiana. Sin embargo, hay una línea indisible que solo los místicos se atreven a cruzar, una frontera donde la razón se rinde ante un fuego que consume las certezas del mundo. ¿Quién fue esa mujer? Esa loca por amor divino que decidió arrojar su carrera, su reputación y su seguridad al infierno verde de las selvas del Chocó y el Urabá, regiones donde la civilización era una leyenda lejana y donde los hombres armados se santiguaban antes de entrar. Hablo de Laura Montoya, un alma cuya biografía se escribe con el sudor de la fiebre y el éxtasis del silencio. Pero tras el velo de la historia oficial, existe un secreto guardado en los pliegues de su hábito y en la tinta de sus cartas privadas. El misterio de su alianza con los desamparados del cielo y la aterradora, casi mística obediencia que las bestias más letales de la creación le profesaban. Para comprender la magnitud de esta transmutación, debemos situarnos en la Medellín de 1914. Visualizad la ciudad, un valle rodeado de montañas que parecen murallas de terciopelo verde, donde el aire de la mañana huele a café recién tostado y a las rosas húmedas de los jardines aristocráticos. El sonido dominante era el repique rítmico de las campanas de la Catedral Metropolitana y el murmullo de las damas de alta alcurnia que, envueltas en mantillas de seda negra, comentaban en voz baja el delirio de la señorita Montoya. En las salas de té, decoradas con porcelana fina y alfombras de lana, el nombre de Laura era una palabra proscrita. ¿Cómo podía una maestra de renombre, una mujer de letras, pretender internarse en los dominios de los salvajes? Los críticos, hombres de sotana y de levita, se reían tras sus tazas de plata, llamándola lunática, visionaria sin fundamento, una mujer que buscaba una gloria peligrosa, donde solo encontraría una muerte anónima. Laura escuchaba estos murmullos como quien oye el viento entre las hojas secas. Su mente ya habitaba en otra dimensión, una donde el rostro de Cristo no estaba en los retablos de oro, sino oculto bajo el lodo de las tribus olvidadas. La decisión de Laura no fue un impulso, sino una erosión lenta de su voluntad propia. En sus cartas, ocultas durante décadas, ella describe una sed que no se saciaba con el conocimiento de los libros. El papel de sus diarios, amarilleado por el tiempo y manchado por gotas de humedad que parecen lágrimas antiguas, revela que Laura sentía el dolor de los indígenas como una llaga física en su propio costado. Visualizadla preparándose para la partida. Se despoja de los encajes, de los libros de pedagogía clásica, de la comodidad de una cama de lino. Se viste con un sayal tosco, oscuro, cuya textura de fibra ruda irrita su piel, pero que ella abraza como una armadura de gracia. Sus manos, antes acostumbradas a la pluma y la tiza, se preparan para empuñar el remo y apartar las lianas espinosas. El olor que la rodea deja de ser el del incienso refinado de las parroquias urbanas para convertirse en el aroma acre y potente de la resina de los árboles y el vapor denso de la tierra que respira. Entrad con ella en la selva. El paso del mundo conocido al abismo verde es una muerte simbólica. Imagináis el calor. No es un calor seco, es una masa viscosa, un abrazo húmedo que se pega a la ropa y dificulta la respiración. El aire en la selva es un fluido denso, saturado de esporas, polen y el aroma dulzón de las orquídeas que crecen sobre la madera en descomposición. El sonido es una sinfonía ensordecedora de chillidos de micos, zumbidos de insectos cuyas alas parecen sierras de cristal y el rugido lejano de la lluvia que se acerca como un ejército de tambores
sobre el dosel de esmeralda. Laura camina con el barro hasta las rodillas, un lodo negro y fétido que succiona sus botas con cada paso. Pero sus ojos, profundos y encendidos por una luz interior, no miran el suelo, sino que buscan la señal de una presencia divina en medio del caos biológico. Aquí es donde el secreto de su unión mística comienza a manifestarse de manera perturbadora. Sus cartas hablan de un fenómeno que la ciencia ignora, pero que la fe documenta con asombro. Se dice que Laura Montoya poseía la autoridad de los santos antiguos sobre la naturaleza caída. Imaginad una escena en el corazón del Darién. Laura duerme sobre una estera de paja, rodeada por el vapor de la noche selvática. De pronto, el silencio se rompe por el siseo metálico de una serpiente coral, cuya piel brilla con anillos de fuego bajo la luz de la luna filtrada. El reptil se desliza hacia el cuerpo inerte de la santa, su lengua bícida probando el aire cargado de santidad. En cualquier otra circunstancia, el veneno de la serpiente habría cobrado una vida en minutos. Pero los testigos que la acompañaban juraban que, al sentir la proximidad de Laura, la serpiente no atacaba. Por el contrario, se enroscaba a sus pies o se retiraba en un movimiento sumiso, como si reconociera en esa mujer un rastro de la armonía perdida en el Edén. No era una anécdota aislada, era una constante. Los jaguares, señores de la sombra y la sangre, cuyos ojos son carbones encendidos en la espesura, se detenían en seco al cruzar su camino. Laura no les gritaba, ni usaba armas. Les hablaba con una suavidad que parecía domesticar el instinto asesino de la creación. Ella misma escribía que no podía temer a las criaturas de su padre, pues veía en sus colmillos y escamas una belleza sagrada que el hombre civilizado había olvidado. Pero el verdadero escenario de su grandeza mística fue el encuentro con las tribus Embera y Catío. Para el mundo de entonces, estos hombres y mujeres eran infieles, seres sin alma, sombras que habitaban la periferia de la humanidad. Laura, sin embargo, vio en ellos el rostro de su amado. Visualizad el primer encuentro en un claro del bosque. Laura, exhausta, con el hábito desgarrado por las espinas y la frente perlada de sudor frío por las fiebres palúdicas, se encuentra frente a los guerreros de la selva. El aire vibra con la tensión de las lanzas y los arcos tensos. El olor es de pintura vegetal, de humo de leña verde y de piel curtida por el sol. Laura no llega con el orgullo de la conquistadora, llega de rodillas. Se acerca a ellos no para enseñarles gramática, sino para aprender el idioma de su dolor. En sus cartas más íntimas, confiesa que en el silencio de los indígenas escuchaba la voz de Dios con más claridad que en todos los tratados teológicos de la cristiandad. Ella los llamaba sus hijos de la selva, y en ese abrazo prohibido por la sociedad de Medellín se gestaba la primera santidad de Colombia. El secreto que Laura guardaba en su pecho y que sus detractores más encarnizados intentaron usar para destruirla era su método de evangelización radical. Ella no quería civilizarlos según el modelo europeo. Ella quería divinizarlos, respetando su esencia. Laura se convirtió en una de ellos. Comía lo que ellos comían, raíces amargas, frutos extraños que manchaban sus manos de púrpura, carne ahumada al calor de hogueras que llenaban sus pulmones de ceniza. Sus críticos en la ciudad, sentados en sus poltronas de terciopelo, enviaban cartas a los obispos denunciando que la señorita Montoya se había vuelto una salvaje, que había perdido el juicio y que su labor era una afrenta a la dignidad de la Iglesia. Laura respondía con un silencio que solo el abandono total en la providencia puede otorgar. En la penumbra de su choza de palma, escribía sus visiones a la luz de una lámpara de aceite de coco, cuyas sombras danzantes en las paredes de caña brava parecían ángeles custodiando su soledad. Imaginad la soledad de Laura Montoya en las noches de tormenta tropical. El estruendo de los rayos parece partir el cielo en dos, y el viento sacude la selva con una furia primitiva. En esos momentos, Laura experimentaba lo que los místicos llaman la noche oscura del alma.
El frío de la selva se filtraba en sus huesos y la tentación del regreso a la comodidad de Medellín la acechaba como una fiera. Pero entonces, según sus escritos, sentía una caricia en el espíritu, una certeza de que su sacrificio estaba abriendo una brecha de luz en un territorio que el olvido humano había condenado. Ella veía en cada indígena bautizado no un número en una estadística, sino una joya rescatada del abismo. El olor del agua del bautismo, mezclado con el aroma de la tierra húmeda del Chocó, era para ella el perfume más exquisito de la creación. El milagro que finalmente hizo callar a sus críticos fue la persistencia de su obra. Contra todo pronóstico médico, Laura sobrevivió a las pestes, a las picaduras de insectos letales y a las privaciones extremas. Pero el milagro mayor fue la transformación de las comunidades. Donde antes había miedo y aislamiento, Laura sembró una dignidad que no conocía fronteras. Sus seguidoras, las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, mujeres que como ella abandonaron todo por el fango de la selva, se convirtieron en un ejército de misericordia que las autoridades no pudieron ignorar. La loca de Medellín se había convertido en la madre de las selvas. Sus cartas secretas revelan también una faceta de sufrimiento físico inmenso. Laura pasó los últimos años de su vida en una silla de ruedas, con el cuerpo hinchado por la hidropesía y los pulmones fatigados. Visualizadla en su habitación en Medellín, en sus días finales. El aroma de los eucaliptos entra por la ventana abierta, mezclándose con el olor de los ungüentos medicinales. Su mirada, sin embargo, seguía perdida en la lejanía de las selvas que ya no podía caminar. Sus manos, deformadas por la enfermedad, pero aún firmes al sostener la pluma, seguían escribiendo instrucciones para sus misioneras. Vayan a donde nadie quiere ir. Amen a quienes nadie quiere amar. Incluso en su agonía, el sonido de su voz era un murmullo de autoridad divina. Se dice que en el momento de su tránsito a la eternidad, un aroma a flores de selva, a orquídeas salvajes y tierra bendecida, inundó la casa de Medellín. Un perfume que no correspondía a la flora local de la ciudad. El legado de Santa Laura Montoya es una bofetada a la indiferencia. Ella nos dejó el secreto de que Dios no habita en las alturas inaccesibles del intelecto, sino en la profundidad de la llaga humana, en el silencio de los olvidados y en la espesura de las selvas que el mundo desprecia. El detalle de las fieras y las serpientes que se amansaban ante su presencia no es una leyenda piadosa. Es la firma de una santidad que había recuperado la soberanía sobre la creación a través de la obediencia total al Creador. Laura demostró que el amor es el único idioma que los jaguares, las víboras y los corazones endurecidos de los hombres pueden entender. Hoy, en la basílica que guarda sus reliquias, el aire se siente diferente. Los peregrinos que se acercan a su urna reportan sentir una calidez sutil, una presencia que invita a la valentía. La primera santa de Colombia nos mira desde la gloria con los ojos de quien ha visto a Cristo en el fango y no ha tenido miedo de ensuciarse las manos. Su secreto final, el que late en cada página de sus diarios prohibidos, es que la locura del mundo es la sabiduría de Dios. Laura Montoya, la maestra que se hizo india, la mística que domesticó la selva, nos recuerda que el camino al cielo no es una alfombra roja, sino una liana que se trepa con las manos sangrantes y el corazón ardiendo de caridad. Suscríbete para seguir explorando estas crónicas de fuego y barro, donde lo sagrado y lo terrible se funden en una sola biografía épica. No te pierdas el próximo relato, porque la verdad de los santos es mucho más profunda, oscura y luminosa de lo que te han contado. Laura Montoya sigue esperando en la espesura de la fe, recordándonos que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por el abrazo de una mujer que decidió cambiar la tiza por la cruz y el aula por el infinito abismo del amor misionero. Escucha el eco de su voz en el viento que baja de las montañas. Es un llamado a la locura, a la entrega, a la vida que se pierde para ser hallada.
porque solo aquel que se atreve a caminar por el infierno verde con el corazón encendido tiene la autoridad para hablar de la luz del paraíso eterno. Y ese es el misterio final, la verdad que reside en sus huesos, que la gloria de Dios huele a selva viva, a sacrificio puro y a la dignidad rescatada del olvido por las manos de una santa que nunca tuvo miedo de amar hasta el final. La atmósfera de Colombia a finales del siglo XIX no era solo la de una nación en formación, sino la de un organismo herido que se desangraba en el altar de ideologías fratricidas. Imaginad un aire espeso, no solo por la humedad de las cordilleras, sino por el humo constante de la pólvora rancia y el olor a tierra que nada que flotaba sobre los valles de Antioquia. Era un mundo de contrastes violentos, donde la devoción más fervorosa convivía con la crueldad más descarnada de las guerras civiles. En este escenario de claroscuros, donde la luz de la fe intentaba abrirse paso entre las sombras del odio político, nació Laura Montoya, el 26 de mayo de 1874. Su llegada al mundo no fue saludada con los laureles de la paz, sino con el estrépito de una tempestad social que estaba a punto de arrebatarle todo lo que un ser humano considera sagrado, antes siquiera de que pudiera pronunciar su propio nombre. Para comprender el caldero místico en el que se forjó su alma, debemos descender a la crudeza de su infancia, una etapa marcada por el despojo absoluto. Su padre, Juan de la Cruz Montoya, un hombre de convicciones profundas y carácter noble, fue asesinado en medio de la conflagración bélica de 1876. Visualizad la escena que marcaría el resto de su existencia. El sonido de los cascos de los caballos sobre el empedrado, el grito seco de las bayonetas, el olor metálico de la sangre fresca mezclándose con el aroma del café de la montaña. Laura tenía apenas 2 años cuando el mundo, tal como lo conocía, se derrumbó con el estruendo de un terremoto invisible. Su padre no solo murió físicamente, su memoria fue perseguida y su patrimonio, el sustento de su esposa y sus 3 hijos pequeños, fue confiscado por los vencedores de turno. En un solo día, la familia Montoya Upegui pasó de la seguridad del hogar a la intemperie del exilio interno. Aquel despojo no fue solo material, fue un vaciamiento espiritual que dejaría a Laura en una vulnerabilidad que solo los elegidos por la providencia conocen. El exilio comenzó con el sonido del cierre de una puerta que nunca volvería a abrirse. Imaginad a la pequeña Laura, de la mano de su madre, Dolores Upegui, caminando por los senderos de herradura de una Antioquia convulsa. El olor del barro húmedo bajo el sol, el peso de los escasos fardos de ropa que pudieron salvar, y la mirada perdida de una madre que veía cómo su futuro se disolvía en la neblina de las montañas. Fueron años de una peregrinación de la miseria. Dolores, una mujer de una fe que rayaba en el heroísmo trágico, se vio obligada a mendigar hospitalidad entre parientes cuya caridad era a menudo más fría que el viento de los páramos. Laura creció en los rincones de casas ajenas, habitando espacios que no le pertenecían, respirando un aire cargado de la humillación de ser considerada un gasto superfluo, una boca de más que alimentar en tiempos de escasez. La sensación de ser una extraña en su propia tierra moldeó en Laura una introspección profunda y dolorosa. Se convirtió en una huérfana con madre viva. Visualizad las noches en esas casonas frías, donde el único sonido era el crujir de la madera vieja y el susurro de los rosarios que su madre rezaba con una intensidad desesperada. Laura aprendió a leer en el silencio de las bibliotecas de sus parientes, pero también aprendió a leer los gestos de desprecio, las palabras que se callaban por compromiso y la soledad que se siente cuando uno no tiene un lugar en el mundo. El olor de las velas de sebo que iluminaban sus estudios solitarios se mezclaba con el aroma del polvo acumulado en los rincones, donde ella se escondía para no molestar. Esa orfandad emocional, ese vivir al margen de la mesa principal, fue la escuela donde aprendió que la verdadera patria no es de este mundo, y que el corazón humano tiene un abismo que solo la infinitud de Dios puede llenar. Pero mientras Laura navegaba por las aguas turbulentas de su propia miseria,
El contexto social de Colombia presentaba una herida aún más profunda y purulenta: la situación de los pueblos indígenas. En los salones de las ciudades, entre el aroma del tabaco y el chocolate refinado, se debatía la humanidad de los habitantes de las selvas. Era una época de un racismo teológico y científico aterrador. A los indígenas de las selvas del Chocó, del Urabá y del Amazonas no se les consideraba seres humanos con plenos derechos, sino irracionales, salvajes, o en el mejor de los casos, animales de carga con apariencia humana. Se decía en voz alta, desde los púlpitos y las cátedras, que eran criaturas sin alma, seres incapaces de comprender la gracia de Dios, condenados por su propia naturaleza a la oscuridad del instinto. Visualizad la geografía mental de esa Colombia. Por un lado, la civilización de las campanas y las leyes. Por otro, el infierno verde, donde los indígenas eran cazados como fieras o explotados en las caucherías hasta la muerte. El olor de la resina de caucho se mezclaba con el aroma del sudor y la sangre de hombres y mujeres que morían en el anonimato de la espesura, sin que nadie en la ciudad derramara una lágrima por ellos. Para la sociedad de entonces, la selva no era un lugar de misión, sino un depósito de recursos para ser saqueados, y una morada de bestias que debían ser ignoradas. Esa era la gran herida social que Laura Montoya, desde su propia orfandad, comenzó a percibir con una sensibilidad mística que desafiaba toda la lógica de su tiempo. Ella, que había sido una paria en las casas de sus familiares, sintió una conexión inmediata con esos otros parias del mundo. La madre de Laura, Dolores, fue la figura que mantuvo encendida la llama de la fe en medio de tanta oscuridad. A pesar del hambre y del rechazo social, Dolores le enseñó a Laura que el perdón era la mayor de las grandezas. Le prohibió odiar a los asesinos de su padre, obligándola a rezar por ellos cada noche bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite. Ese ejercicio diario de amar a los enemigos en medio de la pobreza extrema fue el yunque donde se forjó la voluntad de hierro de Laura. El olor del aceite quemado en esas noches de oración se convirtió para ella en el perfume del sacrificio. Laura veía en el rostro de su madre sufriente un reflejo del dolor de la Virgen al pie de la cruz, y esa visión la preparó para buscar el rostro de Cristo en los lugares más inesperados y degradados. El contraste entre su educación refinada, que logró alcanzar gracias a su intelecto prodigioso, y la miseria de su origen, creó en ella una tensión constante. Mientras estudiaba para ser maestra en el Colegio del Espíritu Santo, rodeada por el aroma de los libros de cuero y la tinta fresca, Laura no podía olvidar el olor del barro de sus años de exilio. Se sentía llamada a algo que no encajaba en los moldes de la época. ¿Cómo podía ella, una mujer en una sociedad patriarcal, aspirar a algo más que el matrimonio o el convento de clausura? La respuesta estaba en el grito silencioso que venía de las selvas, un llamado que resonaba en sus oídos cada vez que escuchaba a los sabios de la ciudad negar la humanidad del indígena. Imaginad las calles de Medellín en esa época, el sonido de los coches tirados por caballos sobre los adoquines, el pregón de los vendedores de frutas y la luz dorada que bañaba las fachadas blancas de las iglesias. En medio de esa aparente calma urbana, Laura sentía el fragor de una guerra espiritual. Veía la hipocresía de una sociedad que se decía cristiana pero que permitía el exterminio de sus hermanos en la selva por considerarlos seres sin alma. Esa indignación mística, ese fuego que le quemaba el pecho, fue el motor que la impulsó a mirar más allá de las montañas de Antioquia, hacia el abismo verde que todos temían. La biografía de Laura Montoya en este bloque es la crónica de un corazón que se vacía de sí mismo a través del sufrimiento, para poder llenarse del dolor del otro. Ella no fue una santa de vitral que nació en la paz, fue una santa de barro y lágrimas que nació en la guerra. Su infancia no fue un jardín, sino un campo de batalla donde aprendió que la única posesión que nadie le podía quitar era su relación con Dios. El despojo material de su familia fue la purga de la providencia,
que la liberó de los lazos de la ambición social. Si su padre no hubiera muerto, si sus bienes no hubieran sido confiscados, Laura Montoya quizás habría sido una gran dama de la sociedad medellinense, pero el mundo se habría perdido a la madre de los indios. El sonido del viento silbando entre los árboles de los patios ajenos donde Laura pasó su niñez fue el preludio de los vientos de la selva que un día abrazaría. La frialdad de las sábanas en las casas de sus parientes fue la preparación para el frío de las noches en la manigua. Cada desprecio que sufrió como sobrina pobre fue un entrenamiento para los insultos que recibiría como misionera loca. Laura entendió que su propia orfandad era el puente hacia la orfandad de los indígenas, esos seres que para el mundo no tenían padre, ni madre, ni Dios. Ella se propuso ser la madre de esos huérfanos del espíritu, y para lograrlo, tuvo que aceptar primero su propia nada. La Colombia de finales del siglo XIX, con sus heridas sociales y sus prejuicios raciales, fue el lienzo donde Laura Montoya empezó a trazar su camino de santidad. Ella no ignoraba el peligro. Sabía que las selvas eran lugares de muerte, de malaria, de serpientes y de hombres que habían regresado al estado de fiera. Pero también sabía que allí, en el rincón más oscuro del mapa, Cristo estaba solo, sufriendo en el cuerpo de los indígenas. El olor de la selva, que para otros era el olor de la muerte, para Laura empezó a ser el olor del sagrario. El despojo de su familia fue su investidura mística. Se le quitó el mundo para que pudiera heredar el reino de los olvidados. Visualizad finalmente a esa joven maestra, con la frente alta y los ojos encendidos por un fuego que no era humano, mirando hacia el horizonte de las selvas vírgenes. Detrás de ella quedaban las cenizas de una infancia destruida por la guerra y la pobreza. Ante ella se abría el infinito verde donde la esperaban aquellos que todos consideraban animales. Laura Montoya ya no era la niña que lloraba en los rincones de las casonas de Antioquia. Era una mujer poseída por un amor que no conocía fronteras. El sonido de su propia voz, que antes se apagaba por la timidez de la miseria, ahora se preparaba para clamar en el desierto vegetal. El contexto de su vida fue el horno de la tribulación, y de ese horno salió un alma de diamante, lista para ser pulida por la selva y para brillar con la luz de la misericordia allí donde la humanidad parecía haber terminado. En ese rincón del tiempo, mientras los cañones de las guerras civiles callaban por momentos, el llanto de Laura Montoya se convirtió en un cántico de entrega. El despojo de 1876 fue la semilla. La orfandad de su juventud fue el agua. Y el prejuicio social contra los indígenas fue el viento que empujó su barca hacia lo desconocido. Ella sabía que para entrar en la selva, primero tenía que entrar en su propio interior, en esa celda de dolor que la guerra le había construido. Y allí, en el fondo de su propia nada, encontró la fuerza para decir sí a una misión que la convertiría en la primera santa de una tierra que necesitaba más que el pan, el bálsamo del reconocimiento de la dignidad humana. Laura Montoya estaba lista para dejar de ser la huérfana de Medellín, para convertirse en la madre eterna del Chocó, escribiendo con su vida el capítulo más épico de la caridad colombiana. El escenario estaba puesto, la mártir estaba preparada, y el infierno verde ya no podía detener el paso de la que veía a Dios en medio del olvido. El estrépito de la porcelana fina chocando contra los platillos en los salones de té de Medellín fue el primer sonido de la guerra que el mundo le declaró a Laura Montoya. Imaginad el escenario del juicio social. Habitaciones decoradas con maderas preciosas y pesadas cortinas de terciopelo, donde el aire olía a agua de azahar y a la complacencia de una élite que no concebía la fe fuera de los templos de mármol. Cuando Laura, la respetada maestra, la mujer que había ascendido por sus propios méritos intelectuales hasta la cumbre de la pedagogía antioqueña, anunció su intención de abandonar las aulas para internarse en las profundidades abisales del Chocó, el silencio que siguió no fue de respeto, sino de una indignación que rayaba en el odio. Para la sociedad de 1914, Laura no estaba cometiendo un acto de caridad,
estaba cometiendo una obscenidad social. La llamaron loca, pero el epíteto más doloroso fue el de soberbia. Sus críticos, hombres de leyes y clérigos de escritorio, vertieron sobre ella el veneno de la burla pública, utilizando la prensa como una guillotina de papel donde su reputación era ejecutada cada mañana entre el olor de la tinta fresca y el humo del tabaco de los clubes aristocráticos. Los periódicos de la época, con sus tipos de plomo y su lenguaje afilado, la caricaturizaban como una visionaria desquiciada. Visualizad las páginas amarillentas donde se leía que su expedición era un suicidio por fantasía, un delirio onírico de una mujer que había perdido la brújula de la razón. El desprecio se filtró hasta en su propio hogar. Su familia, aquellos que habían compartido el pan de la miseria en sus años de orfandad, la miraban ahora con una lástima que quemaba más que el insulto. «Estás destruyendo el buen nombre que tanto nos costó recuperar», susurraban entre las sombras de las casonas de adobe. Laura sentía el aislamiento como una presión física en el pecho, un vacío de apoyo financiero y moral que la dejaba desnuda ante la inmensidad del proyecto. Incluso los altos jerarcas de la Iglesia, aquellos que debían ser pastores de la misión, le cerraron las puertas de las cajas fuertes y de las bendiciones oficiales. Se vio obligada a mendigar no solo para sus indios, sino para el derecho de ser tratada como una hija de la fe y no como una rebelde peligrosa. La partida hacia el Chocó no fue una marcha triunfal, sino una huida hacia el sacrificio. Imaginad el momento en que Laura dejó atrás los adoquines de Medellín, el sonido de las campanas de la catedral desvaneciéndose en la distancia, sustituido por el rumor amenazante de los truenos que bajaban de las cordilleras. Ella, acompañada por un pequeño grupo de mujeres valientes que el mundo también tildó de dementes, inició el descenso hacia el infierno verde. El paso de la civilización a la manigua fue un bautismo de barro. Visualizad las mulas, esos animales de carga cuyo olor a sudor rancio y cuero mojado se convirtió en el perfume diario de la expedición. Los cascos de las bestias se hundían en un fango negro y voraz que parecía querer tragarse la voluntad de las misioneras. El camino era una herida abierta en la montaña, un sendero de herradura donde el peligro de los precipicios se mezclaba con la humedad absoluta que hacía que la ropa se pegara a la piel como una mortaja de lino húmedo y pesado. A medida que se internaban en las tierras bajas del Chocó y el Urabá, el paisaje se transformaba en una pesadilla botánica. El aire dejó de ser aire para convertirse en una sopa de vapores maláricos, una niebla densa y amarillenta que flotaba sobre los pantanos como el aliento de una bestia milenaria. El olor de la selva era una mezcla embriagadora y aterradora. La fragancia dulzona de las flores de cáscara podrida, el aroma metálico del agua estancada y el hedor de la descomposición orgánica que alimentaba a los árboles gigantescos. Las lianas, gruesas como cuellos de serpientes, colgaban del dosel de esmeralda, y las espinas de la palma de chontaduro rasgaban el hábito de Laura, dejando marcas de sangre sobre la tela ruda. El sonido era una cacofonía ensordecedora. El zumbido incesante de nubes de mosquitos y jejenes cuyos picotazos inyectaban el fuego de la fiebre, y el grito lejano del araguato que resonaba en la espesura, como el lamento de un alma condenada. Pero el aislamiento físico no era nada comparado con la soledad metafísica de Laura. En medio de la manigua, sin recursos, con los pies llagados y el cuerpo temblando por las primeras fiebres palúdicas, Laura tuvo que enfrentarse a la batalla más atroz, la duda de su propia misión. En la penumbra de las noches selváticas, bajo el toldillo de gasa que apenas la protegía de los insectos, la voz de sus críticos resonaba en su mente. ¿Y si realmente soy una soberbia? ¿Y si he traído a estas mujeres a morir por un capricho mío? El sonido de la lluvia tropical golpeando el techo de hojas de palma era un martilleo constante que la invitaba a la desesperación. Se sentía abandonada por Dios y por los hombres, una partícula insignificante perdida en el océano verde de una geografía que el mundo civilizado había borrado del mapa.
El frío de la selva nocturna, ese frío húmedo que penetra los huesos y parece congelar el alma, era el escenario de su Getsemaní misionero. Y entonces, el encuentro con la alteridad radical. Visualizad a Laura llegando a los tambos de los indígenas en Berá y Catío. El choque sensorial fue total. Ella no fue recibida con los brazos abiertos. Fue recibida con el muro del silencio y la mirada de una desconfianza forjada en 4 siglos de genocidio. Para los indígenas, esa mujer blanca, vestida con un hábito extraño y hablando un idioma que olía a conquistador, no era una santa. Era un demonio más. Veían en ella la sombra del encomendero, del cauchero que los esclavizaba y del soldado que violaba sus tierras. El aire entre Laura y los indígenas estaba cargado de una electricidad estática de odio y miedo acumulado. El olor de la pintura de jagua con la que los guerreros cubrían sus cuerpos, el aroma del tabaco mascado y la presencia de los arcos tensos creaban una atmósfera de muerte inminente. Laura tuvo que aprender a ser nada para ser aceptada. Tuvo que sentarse en el suelo de tierra, comer de los mismos platos de madera rústica donde el alimento era una masa de plátano amargo o carne de monte ahumada con leña verde, y soportar las burlas en una lengua que no comprendía. La batalla con los espíritus del bosque era también una realidad mística para Laura. En sus cartas describía cómo sentía que la selva misma tenía una voluntad oscura que intentaba expulsarla. Hablaba de una presión espiritual, de sombras que se movían entre los árboles centenarios y de una aridez del alma que parecía reflejar la hostilidad del entorno. Pero Laura no luchaba con armas, luchaba con la humildad del barro. Visualizadla de rodillas en el lodo de la orilla de un río turbio, lavando las llagas purulentas de un niño indígena, mientras las moscas devoraban su propia cara. En ese acto de abyección total, ella estaba rompiendo el hechizo del prejuicio. Ella no era la doctrina que llegaba a imponer, era la madre que llegaba a sangrar con ellos. El milagro de la aceptación comenzó no con un sermón, sino con el contacto de su mano blanca y delicada, marcada por las picaduras y el trabajo rudo, tocando con amor la piel bronceada y sagrada del salvaje. La falta de apoyo de la jerarquía eclesiástica fue una espina clavada en su costado durante años. Los obispos, temerosos del escándalo y de la heterodoxia de una misión dirigida por mujeres en un mundo de hombres, la sometieron a exámenes humillantes. Imaginad a Laura, regresando de la selva con el cuerpo demacrado, el rostro curtido por el sol y los ojos encendidos por la fiebre, presentándose ante tribunales eclesiásticos en salas frías de conventos urbanos. Allí, el aroma de la cera cara y el incienso refinado contrastaba con su olor a selva y a pobreza. Le pedían pruebas, le exigían obediencia a reglas que no entendían la urgencia del hambre de Dios en la manigua. Fue acusada de desobediencia y de fundar una secta de locas. Laura aceptaba las reprimendas con un silencio que era más elocuente que cualquier defensa jurídica. Su fe no estaba en los sellos de los documentos, sino en las almas que ella veía florecer entre los manglares. El hambre fue una constante en esos primeros años de prueba. Hubo días en que la única comida de las misioneras eran raíces que los indígenas les enseñaban a desenterrar, o el agua de lluvia recogida en grandes hojas de plátano. El estómago de Laura era una herida abierta, pero ella ofrecía ese vacío como una oración por la salvación de sus hijos de la selva. Visualizad la flacura de su cuerpo bajo el hábito negro, la debilidad que la hacía tropezar en las raíces de los árboles, pero la fuerza de su mirada, que seguía fija en el objetivo. Ella entendió que para ganar el derecho de hablar de Dios a los olvidados, primero tenía que experimentar el olvido del mundo. Cada paso por los pantanos del Chocó, donde el agua podrida le llegaba a la cintura y los caimanes acechaban en la sombra, era un eslabón más en la cadena de su santificación. La batalla contra el clima era también una batalla contra la muerte. Las fiebres maláricas la golpearon una y otra vez. Imaginad a Laura delirando en una hamaca de cabuya con el cerebro ardiendo en llamas y el sudor frío empapando sus ropas, mientras fuera de la choza,
Los tambores de los indígenas resonaban en la noche, invocando a sus propios ancestros. En ese delirio, ella veía a Cristo cargando la cruz no por la vía dolorosa de Jerusalén, sino por las trochas embarradas del Urabá. Esa visión la sostenía. El olor del alcanfor y de las hierbas amargas con que las misioneras intentaban bajarle la temperatura se mezclaba con el aroma del humo de las hogueras de la aldea. Laura Montoya estaba siendo destilada en el alambique del dolor tropical, perdiendo toda su costra de maestra de ciudad para convertirse en la esencia misma de la caridad misionera. Lo que el mundo llamó fracaso fue para ella la victoria del grano de trigo que muere para dar fruto. Laura Montoya demostró que el mayor obstáculo para la gracia no es la selva, ni las serpientes, ni los indígenas desconfiados. Es el corazón humano que se niega a ensuciarse por amor. El desprecio de los periódicos de Medellín se disolvió ante el hecho innegable de su perseverancia. Las voces que gritaban orgullo se acallaron cuando la vieron vivir en la misma indigencia que los indígenas, sin más protección que una cruz de madera y un corazón que ya no se pertenecía a sí mismo. Ella entró en la selva como una extranjera sospechosa y se convirtió en la raíz mística de una nueva forma de entender la Iglesia. Una iglesia de barro, de manigua y de reconocimiento absoluto de la dignidad de los humillados. Visualizad finalmente a Laura Montoya, de pie sobre una canoa que se desliza por las aguas oscuras y profundas de un río chocoano. El sol de la tarde se filtra entre las lianas, creando rayos de luz dorada que iluminan el vapor de la selva. A su alrededor, los indígenas en Vera ya no la miran con arcos tensos, sino con una ternura que ha vencido a los siglos de odio. El olor de la selva ya no es el de la muerte, sino el del sagrario universal. Laura ha superado la prueba de la locura y ha entrado en la sabiduría de la cruz. El estrépito de la porcelana de Medellín ya no es ni siquiera un eco. Solo queda el sonido del agua golpeando los costados de la canoa y el latido de un corazón que ha encontrado a Cristo en el corazón mismo del olvido. El Chocó ya no es un infierno verde. Es el jardín donde la primera santa de Colombia ha sembrado la semilla de una esperanza inmarcesible, demostrando que para Dios no hay selvas impenetrables ni seres sin alma. Solo hijos que esperan el abrazo de una madre que no tuvo miedo de caminar por el barro de la historia. El mediodía en la profundidad de la selva chocoana no es un momento de luz, sino una penumbra verdosa y asfixiante, donde el sol es un náufrago que intenta desesperadamente atravesar el dosel infinito de las ceibas y los guayacanes. Imaginad el aire, una masa sólida de humedad y vapores orgánicos que se pegan a la garganta como un ungüento de barro y resina. El olor es una mezcla inquietante de vida y muerte. El aroma dulzón de las orquídeas salvajes que se abren como labios de seda, fundido con el hedor acre de la hojarasca que se pudre en el fango, y el vaho metálico de los ríos estancados que serpentean como venas oscuras bajo la manigua. En este epicentro del olvido, donde la civilización de las campanas de Medellín es solo un eco muerto en la memoria, Laura Montoya y su pequeño grupo de misioneras se encontraban en el corazón mismo del peligro. El silencio de la selva, ese silencio absoluto que precede a la tormenta o a la caza, se rompió de repente por el tableteo rítmico de los tambores atávicos y el crujir de las ramas secas bajo pies que no dejaban rastro. De pronto, la luz se transformó. Las sombras entre los troncos colosales se materializaron en figuras de bronce y carbón. Visualizad a los guerreros, hombres cuyas pieles estaban tatuadas con los símbolos de una guerra ancestral, cubiertos con la grasa de jaguar que les daba un brillo siniestro bajo la escasa luz filtrada. El aire se saturó con el olor de la pintura de jagua y el aroma picante del tabaco ritual. No había palabras. Solo el sonido de los arcos tensándose, ese siseo del cuero y la fibra que anuncia la muerte inminente. Las puntas de las lanzas, talladas en hueso y piedra, brillaban con un reflejo ceniciento, apuntando directamente al pecho de aquella mujer blanca
que se atrevía a habitar el abismo vegetal. Laura Montoya, con el hábito desgarrado por las espinas y los pies hundidos en el lodo primordial, no retrocedió. Su arma no era de acero, ni sus palabras de mando. En su mano derecha sostenía un pequeño crucifijo de madera rústica, desgastado por el roce de sus dedos febriles, y en su mirada habitaba una paz que resultaba ofensiva para la furia de la selva. Aquí es donde el relato se adentra en las fronteras de lo inefable, donde la hagiografía oficial se encuentra con la mística más pura y aterradora. Los testigos presenciales, las misioneras que acompañaban a Laura en ese Getsemaní misionero, describieron una atmósfera que comenzó a vibrar con una frecuencia que no era humana. El aire, antes denso y pesado, pareció volverse cristalino. Una electricidad estática que hacía que el vello se erizara y que la respiración se detuviera por un pavor sagrado. Se dice que en el instante exacto en que la primera flecha iba a ser disparada, una luz incandescente, una claridad que no procedía del sol, sino del alma misma de la madre Laura, comenzó a emanar de su figura encorvada por las fiebres. No era un resplandor cegador, sino una transparencia divina, una soberanía espiritual que erigió un escudo invisible, una muralla de gracia que silenciaba los gritos de los guerreros y detenía el impulso de las lanzas en el aire. Pero el milagro no se limitó a la contención de la violencia humana. La creación entera pareció reconocer a su soberana. Imaginad el sonido, un rugido profundo, vibrante, que hizo que el suelo de la selva temblara. De entre la espesura de los helechos gigantescos surgieron las bestias que habitaban las pesadillas de los hombres, 2 jaguares de pelaje dorado y manchas como ojos de noche, cuyas mandíbulas podían triturar huesos como si fueran paja. El olor de los felinos, una mezcla de almizcle, sangre vieja y selva pura, inundó el claro del bosque. Los guerreros, petrificados por el terror de ver a los señores de la manigua tan cerca, se prepararon para morir. Sin embargo, lo que ocurrió desafió toda lógica biológica. Las fieras, cuya naturaleza es la del cazador implacable, no atacaron. Al acercarse a Laura Montoya, sus cuerpos potentes se relajaron, sus lomos se arquearon en una sumisión mística, y ante el asombro de todos, se echaron a los pies de la santa, ronroneando con un sonido que recordaba al de los motores de los barcos en la lejanía. Los jaguares se convirtieron en gatos domésticos ante la presencia de la novia de la selva, reconociendo en ella una autoridad que procedía de antes de la caída del hombre, una pureza que restauraba por unos instantes la paz del paraíso en medio del infierno verde. El silencio que siguió fue más denso que la humedad del Chocó. Los guerreros, hombres que habían sido criados en el culto a la fuerza y que veían en el extraño solo a un enemigo, bajaron sus armas con un movimiento lento, casi hipnótico. El aire estaba impregnado de un aroma a rosas frescas y eucalipto, una fragancia imposible que brotaba del lodo mismo donde Laura estaba arrodillada. Los boini, cuyos rostros estaban tallados por la dureza de la manigua, comenzaron a experimentar una transmutación interior. No comprendían latín, no sabían de teología clásica ni de los dogmas de la iglesia urbana de Medellín, pero hablaban el idioma universal del espíritu. Al mirar a los ojos de la madre Laura, no vieron a una maestra, ni a una civilizadora, ni a una blanca soberbia. Vieron una luz que era más brillante que el sol que les había sido negado por el dosel de los árboles. Era una claridad que atravesaba sus defensas, que leía sus orígenes y que abrazaba su soledad. Las lágrimas empezaron a surcar los rostros pintados de los guerreros, mezclándose con la pintura de jagua y el sudor de la selva. Sus hombros se sacudían con sollozos profundos, lamentos que brotaban de lo más hondo de una humanidad que el mundo había negado. Se acercaron a Laura no para herirla, sino para tocar el dobladillo de su hábito manchado de barro, buscando en ella un rastro de esa divinidad que les devolvía su propio nombre.
El milagro no fue solo que las lanzas no los atravesaran o que los jaguares los protegieran. El milagro supremo ocurrió en la arquitectura del alma indígena. Aquellos salvajes vieron en la madre Laura el rostro de Dios oculto en la debilidad de una mujer. Ella se había convertido en el sagrario de la selva, en el puente místico que unía la manigua con el cielo. Laura los miraba con una ternura que no conocía fronteras, una pedagogía del amor que no necesitaba palabras, solo la elocuencia del sacrificio compartido. Imaginad el cuadro sensorial de ese momento. El sol finalmente logrando penetrar por un instante la espesura, creando rayos de luz que parecían columnas de una catedral invisible. El aroma del incienso espiritual mezclado con el olor de la tierra mojada. Los guerreros de rodillas, con las manos juntas, en un gesto de adoración espontánea. Y en el centro, la figura de Laura Montoya. Pequeña, frágil, pero investida con una majestad que hacía que la selva entera pareciera rendirle pleitesía. En sus cartas privadas, Laura describiría este momento no como una victoria suya, sino como una epifanía de la misericordia divina hacia sus hijos de la manigua. Ella sentía que su propia nada se había convertido en un canal para que el Creador abrazara a sus criaturas más olvidadas. La selva ya no era un escenario de muerte, sino un tabernáculo de vida. La victoria de Laura fue la victoria del crucifijo sobre el odio ancestral. Ella demostró que para Dios no existen pueblos salvajes o seres sin alma. En ese claro del bosque, la barrera entre la civilización y la barbarie se disolvió en el océano de la caridad. Los guerreros decían que en sus ojos veían el sol, pero no el sol que quema la piel, sino el sol que ilumina los rincones oscuros de la conciencia. Laura Montoya se había fundido con la selva de tal manera que ya no se sabía dónde terminaba la mujer y dónde empezaba la manigua. Ella era la manigua, santificada por la gracia. El detalle de las fieras amansadas era el sello de autenticidad de una misión que el mundo había llamado locura. Si los jaguares la respetaban, ¿quiénes eran los hombres para contradecir el designio de Dios? El milagro continuó expandiéndose en la psique de las comunidades indígenas. El rumor del evento se esparció por los ríos Atrato y San Juan, viajando en las canoas y en los susurros de las mujeres junto a los fogones de leña. La madre Laura ya no era una extraña, era la madre, un título que los indígenas le otorgaron por aclamación del corazón. Ella había ganado el derecho de ser su madre, porque había estado dispuesta a ser su víctima. El olor de la pólvora de los negreros y colonos fue sustituido por el olor de la paz que emanaba de su presencia. Cada gesto de Laura, desde el modo en que bendecía el agua hasta la forma en que curaba las heridas con hierbas amargas, estaba impregnado de este poder taumatúrgico que nacía del amor absoluto. El clímax de su vida misionera fue esta unión mística con el entorno. Ella no quería cambiar la selva, quería encontrar el reino de Dios en ella. Visualizadla caminando por los senderos ahora abiertos por los mismos que antes querían matarla, rodeada de niños indígenas que se colgaban de su hábito y de guerreros que ahora la escoltaban con la misma ferocidad con la que antes la acechaban. El sonido de las guacamayas y el chillido de los monos parecían ahora un coro de alabanza. Laura Montoya había domesticado no solo la manigua física, sino la manigua espiritual del prejuicio humano. Ella fue la novia de la selva, porque se casó con su dolor, con su calor, con su humedad y con su olvido. La luz que los indígenas veían en sus ojos era el resplandor de una fe que había sido probada en el horno de la soledad y el desprecio urbano. Cuando Laura rezaba, el aire a su alrededor parecía volverse más denso, una atmósfera de santidad que incluso los insectos parecían respetar. El detalle de los jaguares acostados a sus pies se convirtió en el símbolo de su congregación, la fuerza de la naturaleza rendida ante la fuerza de la gracia. Laura Montoya enseñó al mundo que la verdadera pedagogía no está en los libros de texto de las academias de Medellín, sino en la capacidad de mirar al otro y ver en él
a un hermano divino. Su milagro fue la reconciliación del hombre con la naturaleza y con su propio creador en el rincón más oscuro y húmedo de la geografía colombiana. Finalmente, el sol comenzó a descender tras los árboles colosales, tiñendo el vapor de la selva de un púrpura profundo y místico. Los jaguares, cumplida su misión de escolta sagrada, se levantaron lentamente, lamiendo la mano de la santa antes de desaparecer de nuevo en la espesura de las lianas. Los guerreros, ahora hijos espirituales, permanecieron de rodillas, con el rostro iluminado por una paz que nunca los abandonaría. Laura Montoya, exhausta pero poseída por un gozo que la hacía levitar sobre el barro, elevó su crucifijo hacia el cielo que apenas se vislumbraba entre las hojas. El infierno verde se había transformado en un sagrario. El secreto de su poder estaba revelado: amar tanto que la muerte tenga miedo de tocarte, y que la vida brote de la misma nada. Laura Montoya, la mística de la manigua, había ganado la batalla por las almas de sus hijos, demostrando que para el amor de Dios no hay fronteras impenetrables, ni corazones tan endurecidos que no puedan llorar ante la luz de la verdadera madre. Ella era ahora, y por siempre, la raíz mística de la selva, la mujer que vio a Cristo en el corazón de lo salvaje, y lo llamó por su nombre: amor. El ocaso de la vida de Laura Montoya no fue un desvanecimiento, sino una transmutación épica que convirtió el dolor físico en una moneda de oro puro para el tesoro del cielo. El año de 1949 amaneció en Medellín con una luz cenicienta, una claridad que parecía filtrarse a través de las nubes de la cordillera como un anuncio de lo inefable. Laura, la mujer que había desafiado las leyes de la selva y las convenciones de los hombres, habitaba ahora una geografía mucho más pequeña, pero infinitamente más dolorosa: el espacio limitado de una silla de ruedas. 9 años antes, la manigua le había pasado la factura definitiva por su osadía. Las fiebres palúdicas, los parásitos ocultos en las aguas turbias de los ríos chocoanos y la hidropesía que hinchaba sus miembros hasta la agonía habían encarcelado su espíritu en un cuerpo que se deshacía lentamente. Imaginad la escena en la casa de Belencito. El aroma de los eucaliptos y los pinos de la montaña antioqueña entraba por la ventana, mezclándose con el olor rancio de las medicinas, el perfume de la cera virgen de las velas y ese rastro acre de la humedad de la selva que parecía emanar de sus propios huesos. Como si el Chocó se negara a abandonarla. La silla de ruedas de la madre Laura no era un símbolo de derrota, sino un trono de madera ruda y cuero desgastado, desde el cual gobernaba un imperio de caridad que se extendía por toda la geografía del olvido. El sonido rítmico del crujir de la madera sobre el suelo de baldosa era el metrónomo de una misión que nunca se detuvo. Visualizadla allí, con las manos deformadas por la enfermedad pero aún firmes al sostener la pluma, escribiendo cartas que cruzaban océanos y selvas. Cada trazo de tinta era un suspiro de fuego, cada palabra una instrucción de combate espiritual. A su alrededor, el silencio de la casa de Medellín se llenaba con el murmullo de las novicias que acudían a beber de su sabiduría. Ella, con la respiración entrecortada y el pecho oprimido por la fatiga del corazón, seguía dirigiendo a sus misioneras, enviándolas a los rincones más oscuros del Darién, a las riberas del Atrato y a las aldeas ocultas de los Andes. Laura no necesitaba piernas para caminar. Su voluntad era una corriente de agua viva que empujaba las canoas de sus hijas hacia el corazón mismo del sufrimiento humano. La batalla física era constante y brutal. La hidropesía convertía su cuerpo en un mapa de hinchazones dolorosas, una prisión de carne que pesaba como el plomo. El aire en Medellín, a veces fresco y puro, se volvía para ella una masa pesada que sus pulmones apenas podían filtrar. El olor del alcanfor, usado para aliviar sus dolores, se fundía con el aroma del incienso espiritual que ella cultivaba en el silencio de su oración. En las noches de insomnio, cuando el dolor se volvía una fiera que le mordía las entrañas, Laura cerraba los ojos y regresaba mentalmente a la espesura de la selva.
Escuchaba el chillido de las guacamayas, sentía el vaho caliente del río y el siseo de las serpientes. En su mística, cada punzada de dolor era un sacrificio ofrecido por sus hijos de la manigua, por aquellos indígenas a los que el mundo civilizado seguía negando el pan de la dignidad. Ella era el puente que se quemaba por ambos lados para iluminar el abismo. El 21 de octubre de 1649, el tiempo pareció dilatarse en la habitación de la madre Laura. La luz de la tarde caía sobre los cerros de Medellín, tiñendo el cielo de un color púrpura y dorado que recordaba a los atardeceres sobre los manglares del Pacífico. El ambiente estaba cargado de una paz eléctrica, un silencio tan denso que se sentía en la piel como una caricia de terciopelo. Las misioneras rodeaban la cama de su fundadora, captando cada uno de sus suspiros finales como si fueran reliquias sonoras. El olor del aceite de la extremaunción, una fragancia de oliva y bálsamos sagrados, llenó el aire, sellando el tránsito de un alma que ya no pertenecía a la tierra. Laura Montoya, con la mirada fija en un punto que solo los ojos del espíritu pueden divisar, exhaló su último aliento con la serenidad de quien entrega un remo después de una larga y tormentosa travesía. En ese instante cuentan los testigos que un aroma repentino a orquídeas salvajes y tierra mojada, el perfume inconfundible de la selva virgen en pleno amanecer, inundó no solo la habitación, sino todos los pasillos de la casa de Belencito, desafiando las leyes de la flora local y confirmando que la novia de la selva, finalmente, se unía para siempre con su amado en el jardín eterno. La noticia de su muerte sacudió los cimientos de una Colombia que aún se recuperaba de sus propias heridas sociales. La mujer que había sido llamada loca, soberbia y salvaje por la prensa y la sociedad medellinense, era ahora despedida como una reina de la caridad. El sonido de las campanas de todas las iglesias de Antioquia dobló con una insistencia que hacía vibrar el aire de los valles. Miles de personas se agolparon en las calles para ver pasar el féretro de la madre Laura. Pero lo más conmovedor fue el flujo de los humildes, de las selvas que ella tanto amó, de los rincones más profundos del Chocó y el Urabá. Comenzaron a llegar delegaciones de indígenas en Berá y Catío. Visualizad el contraste sensorial. Hombres y mujeres de piel bronceada por el sol y marcadas por la historia, caminando por las calles pavimentadas de la gran ciudad, llevando consigo el olor del humo de sus hogueras y la dignidad que Laura les había devuelto. Lloraban con un lamento que no necesitaba traducción, pues habían perdido a la única mujer blanca que no los miró como animales, sino como dioses olvidados. El legado de Santa Laura Montoya se convirtió de inmediato en la columna vertebral de la espiritualidad misionera en América Latina. Sus miles de hijas, las misioneras de la congregación que ella fundó, continuaron su labor de inmersión en la pobreza. Pero el verdadero secreto de su herencia quedó custodiado en sus restos mortales, en el santuario de Belencito en Medellín. Allí, entre los muros de piedra que vieron sus últimos años de dolor, la presencia de la madre Laura ha adquirido una dimensión taumatúrgica que desafía el análisis sociológico. Los peregrinos que llegan de todas partes del continente, cargando con el peso de hogares destrozados por la violencia y el odio, reportan un fenómeno que roza lo místico. Al acercarse a su urna, el aire parece volverse más frío, un frescor divino que apaga el fuego de los conflictos familiares más encarnizados. Existe un misterio de paz instantánea que emana de sus reliquias. Familias que han pasado décadas desgarrándose por la herencia o por el odio político, encuentran ante sus huesos un silencio que los obliga a la reconciliación. Es como si el espíritu de Laura, acostumbrado a amansar a las fieras de la selva y a las serpientes del camino, siguiera ejerciendo esa soberanía de paz sobre los corazones endurecidos de los hombres modernos. El aroma que impregna el santuario de Belencito es un enigma para los sentidos. No es solo el incienso de las liturgias, es una fragancia cambiante, un olor a madera fresca, a tierra recién llovida y a flores que no crecen en los jardines de la ciudad. Los devotos aseguran que cuando la madre Laura interviene en una situación de crisis, un aroma a gardenias y resina de árbol invade el hogar,
una señal física de que la mística del Chocó ha entrado en la casa para restaurar la armonía. Este legado no es una abstracción, es una fuerza telúrica que sigue operando desde el otro lado del velo. Laura Montoya dejó de ser una mujer colombiana para convertirse en un arquetipo de la maternidad universal que no conoce razas ni fronteras geográficas. La gran verdad que Laura Montoya grabó con sangre y sudor en el mapa de la cristiandad es un secreto que la mayoría prefiere ignorar en su búsqueda de consuelo rápido. El secreto de la gloria en el vacío. Ella nos enseñó que para encontrar a Dios no hay que mirar hacia arriba, hacia las nubes de una teología cómoda y aséptica, sino hacia abajo, hacia la profundidad de las heridas que nadie quiere tocar. El camino a la majestad divina pasa necesariamente por el fango de los pantanos donde viven los desposeídos. Su secreto es que la santidad no se mide por la pureza de los hábitos, sino por la cantidad de barro que éstos han recogido en el servicio a los olvidados. Para encontrar al Cristo real, Laura nos dice que debemos ir hacia donde nadie quiere ir. Debemos habitar la soledad de los que no tienen voz y amar a aquellos que el sistema del mundo ha etiquetado como inamables. Es allí, en el centro mismo del olvido humano, donde el cielo se abre para revelar su máxima gloria. Visualizad el santuario de Medellín en el crepúsculo. La luz de las vidrieras proyecta sombras de colores sobre la piedra fría del suelo. El sonido de los rosarios que chocan suavemente contra las bancas de madera se une al murmullo de las súplicas de los peregrinos. Allí, en el centro de la devoción nacional de Colombia, reside el misterio de una mujer que prefirió ser salvaje con Dios a ser civilizada sin él. Su legado es un desafío a la hipocresía contemporánea. Ella nos recuerda que el mundo no se cambia con discursos en salones de mármol, sino con pies descalzos en la selva y con manos que lavan las llagas del indígena despreciado. La Madre Laura es el recordatorio de que la Iglesia es una barca que debe navegar por los ríos más peligrosos de la historia para rescatar la belleza sagrada de cada alma. Hoy, la figura de Santa Laura Montoya se alza como el faro místico de toda América Latina. Es la madre de miles de almas transformadas, desde los páramos de los Andes hasta las llanuras de la Amazonía. Su presencia se siente en el viento que susurra entre las palmas y en la lluvia que cae sobre los campos de café. Ella es la National Pride de Colombia, no por haber conquistado tierras, sino por haber conquistado corazones a través del desprecio absoluto de su propia vida. El detalle místico de su silla de ruedas como un trono de autoridad espiritual permanece como la firma de su santidad, la fuerza que nace de la vulnerabilidad absoluta aceptada por amor. Escuchad el eco de su voz en el silencio del santuario. No es una voz de muerte, es una voz de vida vibrante. Es el llamado a la aventura mística de la caridad radical. Laura Montoya nos susurra desde la eternidad que no hay lugar tan oscuro donde la luz no pueda penetrar, ni corazón tan roto que no pueda ser restaurado por el bálsamo de la compasión. El secreto final de su legado es una invitación a la transgresión santa. Atreveros a amar lo que el mundo odia. Atreveros a tocar lo que el mundo evita. Atreveros a ser locos por Cristo en medio de una cordura indiferente. Solo así, nos dice la Madre Laura, podréis encontrar el verdadero tesoro que está oculto en el olvido. Santa Laura Montoya, la maestra que se hizo barro, la mística que se hizo selva y la santa que se hizo madre de todos los desamparados, sigue guiando a su pueblo. Su rastro de luz no ha hecho más que expandirse, demostrando que la muerte fue solo el comienzo de su verdadera misión. Ella es la prueba de que el cielo no es una recompensa lejana, sino una realidad que se construye aquí mismo, entre el lodo y las lianas, cada vez que una mano se extiende para levantar a un hermano caído. Y ese aroma que emana de sus reliquias es la promesa inextinguible de que, al final de todo desprecio, de todo dolor y de todo olvido, solo queda el perfume eterno de la misericordia, la gloria de Dios que resplandece con más fuerza allí
donde el hombre parece haber terminado. Madre Laura Montoya, reina mística de las dunas verdes y de las selvas eternas, tú eres la señal de que el amor es, y siempre será, el único milagro capaz de vencer al tiempo y de convertir la muerte en un manantial de vida infinita.